ahora sí ya damos la bienvenida a nuestra invitada especial. Les contábamos que hoy iba a estar con nosotros la modelo Gaby Woljan, a quien ya damos la cordial bienvenida aquí a Con Buena Onda. ¡Aplausos, por favor! Hola, Gaby. Una pasadita ahí para los muchachos que están mirando. Desfila, acá está la Gaby Woljan, 28 añitos, mamá de un niño llamado Bruno. Sí, así mismo. Te invitamos a que pases con nosotras a la sala, vamos a exprimir la Gaby. ¿Cómo te va? Buen día. Yo paso por adelante. ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Hay que poder sentarte. Bueno, Gaby, ¿tu vida volvió a la calma nuevamente o sí. seguís con el estrés después de la denuncia que bueno, todos conocemos? No, ya está bastante tranquilo después de que volví de Bolivia. Yo Ya no quería venir más, seguro, Gaby. traté de dar así de entrada un punto final. Fui una vez a dar nota al Palacio y después ya corté, porque o si no iba a ser algo que iba a seguir, entonces no iba a ser muy sano para nadie. Pero ya está encaminado, digamos, tu abogado está llevando adelante este proceso que esto sigue, ¿no? La investigación. El proceso ya no siguió porque yo no presenté denuncia. Justamente perfecto. yo, cuando presenté la recusación, presenté un día antes de viajar, porque no quería dar nota a nadie, no quería hablar, porque me imaginé que iba a salir tapa de 2 diarios y bueno, ya está. No, vos sabés que no pensé que iba a ser así. No pensaste que iba a ser tanto. Que iba a tener tanta repercusión, no me imaginé. Porque yo justamente eso era lo que no quería, por eso ya anteriormente no había presentado, porque eso ya estaba preparado hace 1 mes y medio atrás. Solamente que no, después nomás se dieron las cosas para que yo pueda presentar eso. ¿Qué te parece si le recordamos a la teleaudiencia de qué caso estamos hablando? Gaby presentó una recusación al juez Guillermo Pereira por un supuesto acoso sexual, acoso sexual en una causa que vos estabas llevando por manutención de tu hijo, tengo entendido. Por la tenencia. Régimen de visitas. Sí. Régimen de visitas. Finalmente se hizo esa denuncia, fue una denuncia mediática también que cobró muchísimo estado público, pero el juez fue recusado, incluso renunció, se apartó de la causa y también de todo su trabajo. Sí. Y Yo ahora creo que hizo bien en renunciar porque de igual manera le iban a investigar, le iban a sacar, entonces creo que optó por lo más sencillo. Gaby, si fue un caso que vos tenías todo la de ganar, ¿no? Porque era así, de repente uno es como que se echa para atrás cuando la ciudadanía viene y la quiere escrachar o algo parecido, pero contigo se dio algo totalmente diferente, un apoyo desde el sector masculino, femenino, siempre está la gente desubicada, eso se sabe, ¿verdad? Y es normal cuando una persona es pública. Sí. ¿Por qué retiraste la denuncia, Gaby? ¿Por qué más bien no hiciste la denuncia? A eso. Porque un juicio lleva su tiempo, lleva gasto y tiempo, ¿entendés? Claro. Yo ya tengo trabajos cerrados, ya tengo viajes que tengo que cumplir, y era algo que de repente tenés citaciones, tenés audiencia, tenés esto, tenés aquello. Yo no puedo estar dejando mi trabajo de lado por ir a un juicio que no me va a llevar a nada. ¿A qué le va a llevar? O sea, no, yo que gano haciendo una denuncia por acoso sexual a esa persona. Yo sé que iba a ganar porque tengo muchísimas cosas que yo no presenté, tengo más grabaciones y tengo más conversaciones, porque yo tengo la conversación del día 1, ¿entendés? Entonces, yo no quise perjudicarle a esa persona, yo lo único que quise es que él sea parte y ya deje de fastidiar la existencia, más nada, ¿entendés? ¿Vos llegaste a hablar con él, Gaby, antes? O sea, sabíamos que ya había un comportamiento inadecuado del parte del juez. le advertiste. Claro, vos le llegaste a decir... Yo le dije una vez. Mira, yo voy a presentar esto, si vos no te... No, nunca. No. Yo ya le había dicho, en una ocasión le dije, sabes que ya es incómodo la manera en que te expresas, que me estás diciendo, que esto, que aquello. Y él se enojó, se enojó, 2, 3 días y medio no me escribió y después empezó otra vez así como si fuera nada. Como si nada. Empezó a mandar otra vez las fotos, que esto, que aquello y así. Ahora, Gaby, ¿en algún momento vos también te convertiste a partir de esta situación como en una, digamos, en una imagen, una figura en relación a las mujeres? Porque muchas mujeres que pasaron por la misma situación que vos pasaste, incluso con este mismo juez, empezaron a escribirte y empezaron como a solidarizarse contigo. Sí, yo no sé si eso llegó a algo porque esas mujeres iban a presentar denuncias porque creo que tenían cruces de llamada y cosas así.
Y la verdad que no sé qué pasó porque yo no me metí más. Yo Claro. le puse a esas personas, le pasé los datos correspondientes de con quién podrían hablar para poder hacer algo al respecto. Y después ya quedó todo así como te dije, yo quise alejarme lo más posible de Claro. los problemas, porque ya hacía tiempo luego que yo ya no quería más problemas, estaba trabajando, mi casa, mi trabajo, mi casa, mis cosas y nada más. O sea, esa Gaby, es mi vida normalmente. Sabemos que mucha gente reaccionó en contra también con tu denuncia, e incluso atacándote por tu profesión, porque sos Sí. modelo y sabemos que salís sin ropa en algunas publicaciones, diciéndote que vos no merecís luego respeto, no mereces respeto de un juez, o qué clase de respeto puede tener un hombre hacia vos por el trabajo que vos desempeñás. ¿Qué le puedes decir a toda esa gente? Yo creo que es muy, o sea, a mí me parece estúpido realmente, me parece absurdo porque no tiene nada que ver la profesión de alguien para que una persona se le pueda respetar. O sea, yo creo que todas las mujeres somos iguales independientemente de la profesión que tenemos. Lastimosamente, digo yo, acá en Paraguay me tocó a mí ser modelo, yo trabajo mucho más afuera que acá. Gracias a Dios me va demasiado bien afuera, por algo será, o sea, acá el modelaje está demasiado prostituido. El 99% de las chicas, a mí me consta, 98% de las chicas son prostitutas, o sea, se manejan por la prostitución o se manejan de una u otra manera. ¿Puedes repetir? 98%. Madre santa, ok. Entonces yo creo que está muy mal visto acá todo, entonces a todas nos relacionan en lo mismo. Entonces yo creo que por eso más que nada opinan, incluso hay chicas de la prensa, de supuestamente periodistas, que no dijeron al aire, pero hay grabaciones de otras personas que grabaron, se refirieron a mí como si fuera yo. Ay, eso se merece luego por ser una Claro. y por salir de 4, ¿entendés? Y cosas así que dijo esa persona, y después dijo en su programa de radio que nosotros o sea, una amiga que tiene la grabación le dijo que era una hipócrita, porque después todo el mundo salió a favor mío. Entonces ella agarró y, ay, me solidarizo, y dijo 1000 cosas más hacia mí. Y una amiga mía le escribió y le dijo, sabes que sos una falsa, estás mintiendo a tu audiencia, porque agarrás y decís una cosa fuera del aire y vendes otra cosa, o sea, estás vendiendo otra cosa que no sos. Y o sea, realmente yo miré más la opinión de la gente, que sí vale la pena, que de los periodistas serios y de las personas que yo creo que pueden sumar. O sea, esas periodistas De farándula son estas de chicas. farándula, o sea, Carmiña. creo que no suman en nada. Creo que no suman en nada, y creo que son, no sé, personas resentidas porque, qué sé yo, viste famoso, el novio te escribe esto, entonces toda la culpa tiene la mujer, ¿entendés? Claro. Entonces, por eso yo creo que vamos a la mano siempre. ¿Camaraza te escribió o no? No, yo no digo nada. Camaraza te escribió. Yo no digo nada. Pero acaba de siempre. Camaraza, Gaby. No. Ya, programa de chisme. No, o sea, yo siempre guardo todas las cosas por cualquier eventualidad. Cuidado cuando le escriben a Gaby, Tengo tu ojito. teléfono que graba todas las llamadas. Sí, ¿verdad? si Había querés te escuchado. muestro. Mamá. Yo tengo un grabador de llamadas porque yo hacía unos meses atrás estaba recibiendo unas amenazas y unas cuantas cositas en mi casa. Y ¿Amenazas de qué tipo? Gaby? amenazas así ridículas de modelos o de personas que famosos, o sea, ¿Pero ridículas. ¿Por qué te puede amenazar una modelo? ¿Qué pasa? Gaby, vos tenés más lindos cuerpos que yo. No, te vos aguanto. sos tal y tal y tal cosa, y está bien. Pero siempre tiene que ver pantalón de por medio por ahí. ¿o Para no? mí no tiene que ver ningún pantalón de por medio, porque yo hace un año que estoy así sola, sin huesos, sin nada, o sea, ¿entendés lo que te digo? ¿no? Sí, no, sí, así mismísimo. Entonces yo creo que no va por ese lado, porque yo aparte no me meto con nadie, no hablo con nadie, yo vivo en mi burbuja y no hago nada, ¿entendés? O sea, de repente sí hablo con personas, pero no son ni de este país, o sea, pero es más, ya ni hablo con nadie hoy en día, ¿Por qué ¿entendés? llegaste a ese nivel de aislamiento, Gaby? Porque la gente acá yo creo que es demasiado mala e envidiosa, y lo único que quiere es de repente perjudicarte de una u otra manera o sacar ventaja. Entonces yo prefiero vivir tranquila, estar bien con mi hijo, con mi familia, que estar estresándome, porque a mí hace unos meses atrás me agarró un pico de estrés muy grande. Y entonces yo decidí no estar mal, no ponerme más mal, porque por poco no sé,
por poco no se me cayó la mitad del pelo, Claro. me armó un desastre, entonces yo Gaby, decidí vos estar vos bien. teniendo esta fama ya, ¿verdad? De que vos le escrachás al que viene y te acosa, igual se te acosa, porque Sí, vamos ayer me a traer estuvieron a escribiendo colación- 4 personas por ahí otra vez. ¿Viste? ¿A Vamos qué? a traer a Sí. colación que había surgido también el dilema entre Fabro, Larisa y Gaby, ¿verdad? Sí. Cuando se da el inconveniente. Sí, también de estamos Larisa. todavía en juicio por ¿Ves? eso. Eso O fue, sea, imagínate. ¿entendés? O sea, eso fue lo que, aparte, pero eso yo no hice público, eso fue culpa de Larisa. Yo hice público cuando ella me quiso dejar mal parada a mí, pensó que yo no tenía nada, porque en ese momento, cuando vos tenías el BlackBerry y vos borrabas las conversaciones, vos le eliminabas a alguien del BBPIM, se eliminaba la conversación. Pero yo me avivé porque varias personas me dijeron, cuídate porque esa persona es así, así, así. Entonces yo agarré, saqué foto de todo y tuve guardado, ¿entendés? O sea, yo ya- Fabro está diciendo que Polla tenía fama, entonces ella se avivó. no por él, por ella, por ella. que ella te decía algo. ¿Fabro qué hizo? Pero no, o sea, me Y después escribió, negó. o sea, me escribió, yo lo único que hice, me dije, ¿sabes qué? Mira, esto pasa, porque ella era jurado, yo era participante, Cierto. Estoy entonces bailando. ya empezaba el tema de mala onda, entonces yo mujeres, dije, un mira, camino, es ¿no? no, eso no. Entonces yo agarré y guardé porque una persona me dijo, mira, ella es así, así, entonces por cualquier cosa mejor nomás tener que tener guardado por cualquier eventualidad, cosa que yo guardé y presenté en su momento nada más. El año pasado fue eso, Gaby, ¿verdad? Antepasado. Antepasado Amigos, ya. sí. Estamos viendo Sí, imágenes del Baila Conmigo. ¿Quién era tu pareja, Gaby? Ahí ahí era Ángel Manzoni. Ángel Manzoni. Sí. Ah, bueno. Después pedí cambio de pareja y, o sea, todo mal cuando yo estuve ahí, realmente. Bueno, mucho no Después pasa. de eso luego. tuviste el pico de tres. Todo mal, o sea, no sé, pero igual algún día pretendo estar en un concurso verdadero de baile. A México puedes irte entonces. Pati, está Porque en yo el concurso, creo- no es verdadero de baile. Eso No, tengo que real, decir, y se sabe, o sea, porque ellos lo que menos más califican que es baile, el baile, porque lo que más se califica es El espectáculo, el show. la pelea, que ahora no sé si ahora nomás entraste vos, pero más adelante te van a pedir que te pelees con este, aunque todavía nadie te pidió. todavía no te pidieron, pero sí hizo se toman falta. contigo. Me sale una En el natural. bailando te pide para que Me te sale pelees con la natural, gente. Sí, Ah, o mira sea, vos. O sea, se está arman las colmado de previas. bailando. Eso es lo que pasó con Jessica Serdim en su momento. Jessica A ella Serdim, le la Miss pidieron- Internacional, ¿verdad? a ella le pidieron que arme y ella después me dijo, a mí la producción me pidió, ella dijo, fueron sus palabras, que la producción le pidió que haga una previa refiriéndose a mí por el tema que supuestamente yo tenía olores, que pega camoa y cosas así. Entonces quisieron hacerme quedar mal parada de todas las maneras posibles. Y a mí, o sea, yo estoy muy tranquila, o sea, yo creo que vos le ves a una persona y su aspecto no, o sea, no sé. Ahora, No Gaby, voy a tener yo un- quiero volver a un tema. Claro, se te ve hermosa, bien ¿entendés? producida. Después ella me pidió disculpas. Yo le hice una demanda a ella por difamación. También. Y sí. ¿Cuántas demandas te hiciste, Gaby? No muchas. Una que gané a Fabisol. ¿Y si ganas plata así en la demanda? No. Ni un peso. Pero, el o sea, honor. no gané, Las pero tas. mi abogado ganó. O sea, en este aspecto, ella tuvo que presentar, ella tuvo que ganar, o sea, ella tuvo que pagar, aunque los todavía, honorarios, yo creo que todo. le debe todavía a mi abogado a esa señorita. O sea, que Fabi Mira que ahora se va a la iglesia y tiene que pagar. Está en el Sí, foro. tiene que pagarlas, yo creo que tiene que pagar las cuentas que tiene. Porque cada día hay más intereses y algún día cuando tenga algo a su nombre, seguramente se le va a sacar. Entonces, Bueno, Fabi Sol, después. Jessica Servín. pero de ella después retiré la se denuncia porque rectificó, ¿verdad? se rectificó y varias personas me pidieron que en su momento por favor, perdones. le perdone, o sea, y ella también me pidió disculpas, que esto, que aquello. Claro, pero es muy y me fácil dijo- decir en prime time, ay, sos una catinguda, y después, perdóname, fue sin querer, o sea, fue mentira. No, es que pues, o sea, realmente ahí le tiró la culpa a la producción en ese momento. Claro, pero uno decide también lo que quiere hacer y lo que no. O sea, yo creo que no Muy puede fácil ser es. manejado por Es muy fácil culparle a la gente. Sí, a mí por ejemplo en el programa me dijeron, anda, decí esto, esto y esto. Y yo no tengo por qué decir eso, ¿entendés? O sea, No van a mover su boca hablo por por lo vos. que, claro, yo hablo por lo que yo puedo demostrar o por lo que yo puedo hacerme cargo, ¿entendés? Yo no sé por qué me voy a hacer cargo de un chisme que no tiene nada que ver conmigo, que lo único que me puede hacer es traer problemas a mí, que es lo que le llevó en su momento a tener un problema a ella conmigo, ¿verdad? Ahora, Gaby, volviendo un poquitito a todo esto, me preocupó mucho lo que dijiste, el tema de las denuncias, porque de las amenazas, digo bien,
Recuerdo también en su momento cuando sucedió todo esto con el juez, también existían algunas denuncias, vos habías dicho, o amenazas mejor dicho, vos habías dicho que incluso hay gente que te pidió que retires. Sí. ¿Cómo está ese tema y que incluso habías temido por tu vida y la vida de tu hijo? Realmente en el día que presenté la demanda, ese día yo llegué a Bolivia y ese día así mi teléfono explotó, no paraba de sonar, ¿verdad? Yo por supuesto no atendí ninguna llamada porque no activé el roaming porque me iba a ir a la quiebra. Pero vos tenés que parar la llamada. Sí, por eso me iba a ir a la quiebra, entonces Sí. le decía a todo el mundo, no atiendo llamadas, no estoy en el hotel, no nada. Entonces sí, me mandaron por WhatsApp mensajes pidiéndome que retire la denuncia porque lo que pasa es que fue muy así. La denuncia porque mi abogado así agrandó las fotos del claro, señor, claro. ¿verdad? Así en el baño, el Muy box, humillante, el por cuello. cierto. No presenté todavía más. Dios, Eh, guácala. Más explícitas. Sí, de sus miembros y también así otros de otros boxers así no muy... Que no era rosadito. No, eran Otro así, color. pero era del mismo, que eran muy ok. cómodos. Qué asco. Tipo de los Simpsons. No, esos son lindos. Ay, Dios Qué mío. incómodo. Pero Gaby. ahora eso terminó, No, digamos, todo ya terminó, está o sea, todo el tranquilo. tema del juez, yo misma dejé de hablar en todos lados, realmente no me fui a ningún programa, No. creo, a hablar del tema. O sea, que es la primera vez que lo yo estás creo que es la haciendo, primera vez que probablemente. que yo estoy hablando así Largo y sobre tendido. algo, sí, sobre el tema, entonces yo decidí luego no dar casi notas sobre eso, y aparte hay medios acá que te salen con cualquier cosa, vos te vas por algo y te tratan de dar la vuelta para tratar de dejarte mal a vos, siendo que vos no tenés la culpa de nada, o sea, Claro. yo no tengo la culpa porque, que tiene que ver que yo sea modelo y que muestre mi cuerpo para que una persona tenga que estar... Abusando de su autoridad y de Sí. su poder, obviamente. ¿Qué Gaby, es lo tenemos que algunas digo? fotos de tu carrera de modelo. Si nos puedes ir describiendo más o Eso menos los fue en momentos. Interview en España en el 2011, creo. Eso era ya cuando tenía 14, 15 por ahí, Ay, bien guau. viejo. Mira, Vieja ¿a la- qué edad ¿A los cuántos años empezaste? empezaste en el Sí, modelaje? yo empecé a los 14 años por ahí. O sea, mi mamá falleció cuando yo tenía 10 años. Después viví un año en la casa de una señora. Después viví otro año, nos mandaron a un hogar en Cacupé para poder robar la plata de mi mamá. Entonces nos tiraron ahí a todos. Esperan, pues, Gaby, vos y tus hermanos. ¿Vos tenés hermanos? Yo y 3 hermanas fuimos a un hogar de... Son 4 nenas ustedes. Somos 4 mujeres y un ¿No varón. tienen papá tampoco? No cuenta, porque No él cuenta. vino del Brasil, llevó todo lo que pudo y se volvió a ir, se compró una casa en la playa, un escapotable, así espléndido él. Y Ah, a nosotros nos dejaron en un hogar. Yo salí del hogar porque no aguanté, porque era un hogar, está bien, era del Estado, pero había así todo tipo de chicas, ¿verdad? O sea, chicas de todo tipo, sí. ¿Y vos saliste y no eran capaces de pagar tampoco un hogar para que dejarnos, o sea, nos tiraron así en un lugar. Pero yo no me quejo porque de igual manera pasé bien, estuvimos bien, nos cuidaron bien las monjitas. Yo salí de ahí porque ya no aguantaba. ¿Y tus hermanos, Gaby, quedaron Y ahí? 2 hermanas se quedaron ahí, después se fueron a vivir con otras personas. Y yo empecé a trabajar ya desde los 13 años, 13, 14 años, y yo prácticamente vivo sola desde esa edad. ¿Y cuál es el relacionamiento que tenés con tus hermanos? ¿Se llevan bien? Bien, o ¿Sí? sea, ahora hoy en día hablamos. Una de mis hermanas ahora se recibe periodista, la otra es abogada y mi hermano trabaja también es comerciante y una vive en Brasil, que está casada. O sea, más allá de los problemas que ustedes tuvieron de chiquitos o muy chiquitos, hacerte una idea, a los 10 años ya sin mamá, el papá, bien, gracias. Sí. entre A mí otras mi palabras, hermano fue el que están siempre me todos bien. ayudó, Sí. el que siempre estuvo El conmigo. mayor de El los mayor. dos. Y él vive, o sea, vivimos juntos ahora luego. Él es el papá de mi hijo. O sea, mi hijo le ve así como si fuera él, es su adoración, su yaya, su todo, es su vida por ahí. Gaby, vos hablabas de tu carrera de modelo que empezaste a los 13 años, 14 más Sí. o menos. ¿Cuál fue el clic que hiciste como para surgir? Porque mucha gente no pasa del anonimato por más que empezó joven también. Yo creo que realmente yo siempre creo que supe trabajar, soy bastante responsable en lo que hago y no es que yo agarro y hago las cosas sin pensar y no es que yo acepto propuestas por aceptar para salir, para tener notoriedad una vez, ¿entendés? O sea, yo fui escalando de poco, fui trabajando en un supermercado, ganaba creo que era 30.000 por día, era mi primer sueldo y trabajaba 8 horas en el súper. Y así todos los días trabajaba casi, ¿verdad? Porque tenía esa promoción de los deditos que jugaba, que tenía que jugar con los niños, que te ponían las botitas y jugaba. Ay, ese daba re gusto. Con ese empecé yo trabajando. Como promotora, Como digamos. promotora de supermercado. Qué bueno, ok. Eso me había propuesto mi vecina, que ella estaba trabajando en
para la marca, gerente, entonces me propuso, entonces yo acepté. Después ya me empezaron a dar los eventos que eran para marcas más importantes a la noche, ¿verdad? Que así vas empezando, Si no ¿verdad? me falla la memoria, Gaby, yo creo que al menos físicamente te empezaste a hacer muy notoria con esta marca de energizantes. O antes, amarillo con negro, ¿verdad? Era como que vos la figura fuerte de ellos. No, yo, o sea, ya hace años atrás hice calendario para un periódico y ahí fue, o sea, yo estuve en una agencia, estuve 2-3 meses, no me gustó el manejo de la agencia, salí y La que tiene iniciales, ¿verdad? y salí porque no estoy de acuerdo en algunas, no estaba de acuerdo en algunas cosas, entonces gracias a un periódico que me sacó calendario, ahí me hice conocida. Y después de eso ya empecé a tener un poco de trabajo afuera. Después cuando vos empezás a trabajar afuera ya te van saliendo los contactos. Es más fácil. Sí, claro. yo por ejemplo tengo contactos, o sea, para mí, pasa que acá yo no veo mucha competencia, ¿entendés? Entonces para mí ir a trabajar afuera, o sea, que te contraten para ir a un desfile, por ejemplo, en Londres, que yo creo que ninguna de las modelos acá, modelos de mi tipo, porque a nosotros nos catalogan como cachaquera. Claro, sí, porque no soy de con apellido, ¿verdad? Porque hay muchas que tienen apellido y que son así como yo. O No, es más por el porte en realidad, por el físico, Claro. porque las de alta costura son flaquitas, no Pero tienen alta cola, cos- no tienen tienen nada. Pero igual, o sea, las que se van al Fashion Week, algunas, por ejemplo, Algunas están para el bien olvido. voluptuosas. O sea, Totalmente. pero así para el olvido. Ese Así, pequeño, viste, el velador tiene más molde que la... no es luego que el velador, sino que están así para el olvido. No pueden pasar una ropa de repente de lencería o de bikini porque no le da el físico, porque las chicas no se preparan, ¿entendés? Y lo mismo pasa con las modelos, muchas que están en el baile que estábamos comentando hace rato, que yo creo que tendrían que ponerse 6 medias red, les aconsejo, chicas, O pantaloncito. porque se ve todo y así usan una mega hilo dental y se ponen así de 4 y así se mueven, bailan y ¡fa! Se Son va dos por personas, todos ¿no? lados. Gaby, yo te quiero preguntar creo que algo. son 4 en uno, no 2. ¿Te molesta hablar de las cirugías? No. ¿Te podrías contarnos qué te hiciste? Yo para tengo saber muchas cómo fue cirugías. Así, Elina también. Yo tengo muchas cirugías realmente. Yo antes de operarme, antes de embarazarme me operé y me hice la lipo y los pechos, ¿verdad? Me operé y me embaracé. Porque cuando eso estaba enamorada y el papá de mi hijo me había pedido, entonces yo accedí a embarazarme, hice un tratamiento, me embaracé. Después le tuve a mi bebé, lastimosamente no me fue bien en el embarazo y no me fue bien en mi vida, entonces yo de repente no tenía, no tenía para comer, entonces bajé rapidísimo de peso, pues yo tuve normal. Ya. Mi hijo no llegó a término el embarazo, a los 8 meses me rompieron la bolsa, entonces tuve que tener. Ya. Entonces yo creo que eso me ayudó bastante para que yo no es que me engordes. vaya así, ¡pah! Porque viste que en los últimos meses puede que vos te vas al mazo, ¿verdad? A veces. Entonces, yo a los 15 días de tenerle a mi bebé ya estaba relativamente flaca. A los 4 meses ya volví a trabajar en la expo. ¿Sí? ¿Qué hacías? ¿No comías nada? No, realmente no comía porque no tenía para comer y tomaba jugo todo el día, ¿verdad? Entonces mi leche no le satisfacía y tuve que comprarle fórmula a él en su momento. Ay, ya tuviste problema con el papá del bebé. Yo le tuve problemas ya en mi embarazo porque recibí golpes durante todo mi embarazo, por eso te digo que me rompieron la bolsa antes de tiempo. Y entonces no pasé muy bien después. Yo decidí dejarle por un motivo en especial que ocurrió. O sea, yo vivía en la casa de una chica que me dio una pieza y me quedé yo ahí con mi hijo. Después yo, como no tenía para comer, tuve que volver un mes con él. Volví, más o menos 20 días estuve con él, él hizo algo, ahí yo agarré a mi hijo y me fui, así sin nada. Y ahí empecé de cero, ahí me fui a vivir con mi hermano, ellos me ayudaron, me apoyaron y ahí yo empecé a trabajar otra vez. Ese año trabajé en la expo y así, del hospital a la expo era porque él era así muy enfermo cuando era bebé. Y después empecé a trabajar otra vez bien, me empecé a poner en forma, me hice una lipo, pero no fue así. Fue más para arreglar la lipo anterior que no me habían hecho bien, que me habían dejado así medio desniveles y parecía así celulitis, ¿verdad? Entonces fue eso lo que me hice. Mi pecho sí, me volví a achicar porque ya era así, era un pecho con cuerpo, entonces me achiqué. La nariz también me hice, lastimosamente no me hicieron bien porque yo lo único que tenía que era hacerme esto, no tenía que tocar esto porque nunca tuve problema. Me pusieron un yeso, apretaron demasiado el yeso y
cenecro, algo así. No quiero equivocarme porque me va. Eso. Entonces se me quedó así tipo un huequito que yo ahora tengo. Sí, eso mismo. Yo tengo una cicatriz acá por ese medio, ¿verdad? Después me volví a arreglar y se quedó ya así como está. ¿Qué más me hice? ¿Tenés cola o no tenés cola hecha? No. ¿O es tuya? Yo quiero un poquito más de cola. No, es más, O sea, claro. yo creo que con el gimnasio se puede. Claro. Porque o sea, está bien. No Yo está creo que dejando te podés. Consuelo la que no tenemos No, cola, ¿eh? te Ahí podés mira, operar. mira, No, te podés operar perfectamente bien. Pero la cirugía no, esto es lo que no entienden las chicas. Y aparte hoy en día sí se hacen cintura, así le parecen una yayita, ¿entendés? Así, puro cintura, así la cola, que se cargan mucho y después se mueve por todos lados lo que se cargan. Y así los pechos, y yo creo que ya es demasiado desproporcional. Sí, O sea, es para de repente. Paraguay nomás, Están escribiendo ¿entendés? una sola Mira, persona normal. No, pero a varias, hay unas cuantas, hay unas cuantas que son así, Me ¿verdad? vienen a la mente unas cuantas cuyos nombres no voy a mencionar. No, por Sí. favor. Gaby, nos encanta tenerte acá, estamos sumamente felices. Mira, creo que el tiempo nos queda corto porque hay muchísimo Cuando para quiera hablar hablamos. contigo. No, en serio, yo te digo honestamente, bueno, te conocía a vos digamos, del espectáculo, de la farándula, pero no conocía tu historia y todo el trasfondo y creo que tenés muchísimo para decir y contar y es sumamente impresionante ver todo el trabajo y cómo viniste saliendo adelante a pesar de las adversidades. Así que muchísimas gracias por estar acá. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, sí que. Bueno, Bueno, gracias pues, Gaby espero que por te la hayas visita. sentido bien. Realmente una nueva faceta que conocemos tuya, una faceta también de mucho esfuerzo, mucho sufrimiento también de por medio. Gaby, así que muchísimas gracias por tu visita. Nosotros solemos acostumbrar a hacer esto, a invitar a las personas que la gente conoce pero solo por fuera. Sí, la gente habla mucho sin conocer o sin saber la vida de una persona y comentan así de la nada, ¿entendés? Pero no saben qué hay atrás de Claro. lo que yo, por ejemplo, puedo demostrar, como todo el mundo me dice que soy una argelada, que soy de lo peor que soy, ¿verdad? Admito que soy súper argel, pero también tengo o sea, yo Tenés soy tus así razones. por un motivo, ¿entendés? La vida Porque- te obligó a veces claro. a ser así. Te agradecemos muchísimo, Gaby. Y así que abstenerse, ya no le llamen a Gaby, ya no le Por llamen favor, a ya no me escriban. Le va a crachar Gaby. Gracias, Gaby. Gracias. Tenés que volver y contarnos todo lo que estás Cuando haciendo quiera, afuera, ¿eh? cuando quiera. Bueno, vamos a hacer un Excelente, pequeño gracias. cortecito, ¿les Sí, parece? por favor. Juan Díaz ya está por ahí, está churro, como todos los días nuestro compañero, así que quédense con nosotros, cortecito, y después volvemos con más buena onda.